Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una chaqueta tipo bomber como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratuitos en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro, el derecho de la tela, y nos vamos a fijar en la dirección del hilo de la tela. Vamos a colocar los patrones como estáis viendo, comenzando por el delantero y la espalda. La espalda la colocaremos haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y el delantero lo vamos a colocar con suficiente margen de costura por todo su contorno. Alfilerearemos ambos papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a recortar ambos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Con unos pequeños cortes vamos a marcar el centro de la espalda. Recortaremos también el delantero a 1 centímetro de todo su contorno y marcaremos con 2 piquetes el ancho de la pinza superior. Sobre la misma tela doblada vamos a colocar el patrón de la manga. Lo alfilereamos a las dos capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro de todo su contorno. Para recortar el forro vamos a extender también la tela sobre una superficie plana y la extendemos bien. La doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. Utilizaremos las piezas de tela que ya tenemos cortadas para cortar unas en el forro exactamente igual. Las colocamos sobre el forro doblado, las alfilereamos y luego las recortamos exactamente igual que las piezas que hemos cortado en la tela exterior. Y también haremos los cortecitos que nos va indicando el patrón. Comenzaremos a coser por la pinza delantera superior. Vamos a poner un alfiler como estáis viendo, justo en el vértice de la pinza. Luego colocamos otro alfiler inmediatamente en la parte contraria, que es en las piezas de forro. Estos alfileres nos van a servir para transportar las pinzas y que nos queden de igual forma por todas las piezas de patrón que tenemos. Vamos a ir colocando alfileres como estáis viendo para que cada una de las piezas de patrón tenga su alfiler marcando el vértice o la terminación o inicio de la pinza. La idea es que cuando separemos todas las piezas, todas tengan su alfiler indicando el vértice de la pinza. Haciendo coincidir los dos cortecitos que habíamos hecho del ancho de la pinza en el exterior o en el borde de la tela, vamos a doblar la pinza por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Esta línea de costura que vamos a hacer será en diagonal y va desde los cortecitos o el ancho de la pinza en el borde exterior del patrón hasta el vértice que nos lo hemos guiado por ese alfiler que habíamos puesto en la punta. Y de esta manera vamos a hacer todas las pinzas, las 4 pinzas, tanto en las dos piezas delanteras de forro como en los exteriores. Uniremos ahora los delanteros con la espalda. Colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y los delanteros con el derecho hacia abajo, haciéndolos coincidir por los hombros, tanto en las piezas exteriores como en las piezas de forro. Con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela vamos a unir los delanteros a la espalda por los hombros. Con el cuerpo de la chaqueta abierta por los costados vamos a colocar las mangas. Las coseremos de tal forma que queden los derechos de las telas enfrentados y en el hueco que viene para ellas. Nuestras mangas tienen una parte que va hacia el delantero y una parte que va hacia el trasero. Tendremos en cuenta este aspecto para poder coserlas correctamente cada una en su sitio. En el patrón viene específico qué parte va hacia el delantero y qué hacia el trasero. Y las vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, como ya he dicho, con los derechos de las telas enfrentados en el mismo hueco
que viene para ellas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Nos vamos a ir ayudando de las manos para ir embebiendo la parte superior. Embebiendo es como rizando pero sin pegar pellizcos con la máquina, con el prensatelas. Nos vamos ayudando con las manos para que vaya quedando correctamente lo que es la parte curvada de la manga en el hueco que viene para la misma en el cuerpo. Si no nos vemos capaces de hacerlo con las manos, podemos hilvanar esta manga previamente, es decir, pasar una aguja de hilo para dejarla fijada y luego pasar la máquina de coser. Y esto mismo lo haremos tanto para las mangas de la tela exterior como para las mangas del forro. Con el cuerpo de la chaqueta abierto y las mangas abiertas vamos a doblarlo por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro, es decir, lo doblamos por los hombros y por la mitad de la manga y vamos a cerrar tanto las mangas como los costados o laterales de la chaqueta con una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y asegurándonos bien de que coinciden las costuras de unión entre manga y cuerpo de ambos lados. Con la parte de forro, el cuerpo abierto y las mangas abiertas, vamos a hacer exactamente lo mismo con una diferencia. Es que en uno de los costados le vamos a dejar como unos 15 o 20 centímetros sin coser, es decir, dejaremos un hueco en la mitad del costado o lateral para luego poder darle la vuelta una vez que cerremos el bomber, o sea, la chaqueta. Para el cuello, los puños y la parte de abajo, es decir, la patente del bajo, yo he comprado estas cinturas de punto, del mismo color que la tela, bueno, o lo más parecido que las he encontrado. Las he abierto, como estáis viendo, cortándolas para luego adaptarlas a mi chaqueta como yo quería, tanto para la parte del cuello como para la parte de las mangas y el bajo. Para los puños he recortado estos trocitos o estos rectángulos a medida del contorno de mi muñeca. Podéis medir vuestra muñeca y medir aproximadamente unos rectángulos iguales para ambos puños. Si queréis tener una medida más o menos aproximada, estos miden 16 centímetros por 16 centímetros, son cuadrados. El patrón del cuello lo colocaremos sobre la tela de punto doblada, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia adentro y colocamos el patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Y recortamos el cuello a 1 centímetro aproximadamente del papel de patrón. Con los puños doblados con el derecho de la tela hacia adentro vamos a coser con una puntada en zigzag el borde, cerrando así nuestros puños para luego unirlos a la manga. Los doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia afuera. Con la chaqueta del revés vamos a introducir el puño dentro de la manga. Vamos a coser este puño al derecho de la tela y lo vamos a coser por todo el borde o el contorno del bajo de la manga, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esto lo haremos para ambas mangas de la misma manera. Introducimos el puño dentro de la chaqueta, dentro del derecho de la chaqueta, en la tela exterior y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para unir el cuello de punto a la chaqueta vamos a hacer dos piquetes que nos van a marcar el centro del cuello de punto y otro piquete que nos marcará el centro de la espalda. Vamos a colocar el cuello, como estáis viendo, sobre el derecho o la tela exterior del derecho y lo vamos a unir por todo el borde o lateral del escote. Coseremos el cuello a la tela exterior o al derecho de la tela de la chaqueta a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Tenemos que guiarnos bien porque los extremos del cuello tienen que quedar 1 centímetro metido, porque este centímetro del centro de la chaqueta va a quedar
para coser la cremallera y nos vamos a ir guiando que nos queden los centros tanto del cuello como de la chaqueta bien alineados y los extremos a 1 centímetro del extremo de la chaqueta. La unión del bajo de punto a la chaqueta lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a marcar el centro de la espalda y vamos a marcar también el centro de la tira de punto. La tira de punto mide aproximadamente o poco menos de vuestro contorno de cintura. Vamos a poner un alfiler en el centro y vamos a ver cuánto tiene que estirar hacia un lado y cuánto tiene que estirar hacia el otro. De esta manera ponemos un alfiler marcando el costado y ya con estos alfileres nos servirán como guía para saber cuánto tenemos que estirar la cintura de punto y para que nos quede completamente equilibrada el rizo o el estirado por todos lados. Vamos a coser nuestra cintura solamente por la parte de la espalda, es decir, desde un costado hasta el otro, sirviendo los piquetes centrales como guía, vamos a ir estirando y cosiendo a 1 centímetro aproximadamente nuestra cintura de punto a la chaqueta, como estáis viendo, por el derecho de la misma. Y vamos a coser solamente por la espalda porque por el delantero va abierta en un principio para luego coser y meter la cremallera. Ya veréis cómo queda. Por ambas partes delanteras vamos a coser la cintura de punto pero solo una de las caras. Abrimos la cintura de punto como estáis viendo y vamos a colocarla en el bajo de la parte delantera a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con el otro delantero vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrir la cintura de punto y vamos a coser una sola de las caras. Y esto lo hacemos porque vamos a introducirle la cremallera en esta parte de la cintura. Colocaremos la cremallera como estáis viendo con el carro hacia abajo y haciéndola coincidir perfectamente con el borde de la tela en el centro o en uno de los laterales centrales del delantero. Como la cremallera es invisible, la hemos abierto para ahorrarnos esfuerzos y es mucho más fácil luego coserla. Utilizamos un prensatelas de cremallera invisible, porque aunque esta cremallera no va invisible perfectamente, sí que la vamos a coser con este tipo de pie de prensatelas porque es muchísimo más fácil, nos va a costar menos trabajo y ya veréis que se cose mejor. Con el carro de la cremallera boca abajo y haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela, vamos a comenzar a coser desde la mitad de la cintura hasta la parte superior o el cuello. Para coser el otro lado de la cremallera y que quede perfectamente alineado, lo que hemos hecho es cerrar la cremallera de nuevo y hemos alineado la parte superior del cuello para que quede justo a la perfección en ambos lados y vamos a cogerla con alfileres para luego servirnos como guía. También vamos a poner un alfiler justo en la medida de la cintura, es decir, la línea que separa la cintura de punto con el bajo de la chaqueta tiene que quedar perfectamente alineado por ambos lados de la cremallera. Por eso ponemos alfileres para que esta cremallera nos quede perfectamente ajustada. Y una vez que la tenemos alfilereada por todo el centro de la chaqueta, vamos a coserla con el mismo prensatelas de cremallera invisible, haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela y paralelo al carro de la cremallera, a la misma distancia que habíamos cosido al anterior. Realizamos unos pequeños cortes perpendiculares a la línea de costura del cuello para luego poder volcar el cuello y que nos quede perfecto. Además cortaremos los excesos de cremallera teniendo en cuenta que el carro de la cremallera siempre tiene que quedar en el interior de la chaqueta,
vayamos a cortar el carro y ya tenemos que volver a poner una cremallera nueva. Ya solo nos quedaría unir el forro a la chaqueta o a la tela exterior de nuestra chaqueta. Colocamos la chaqueta con el derecho hacia arriba y le colocamos justo el forro con el derecho hacia abajo y lo hacemos coincidir perfectamente por todo el cuello delantero y trasero y por los extremos, quedando dentro el carro de la cremallera. Y vamos a coser tanto por los extremos como por el cuello. Para coser el centro de la chaqueta o los extremos de la chaqueta vamos a utilizar el prensatelas de cremallera invisible porque es muchísimo más fácil con este tipo de prensatelas, más cuando tienes el carro de la cremallera tan abultado, es metálico y es bastante abultado. Vamos a hacer una línea de costura justo encima de la línea de costura que ya tenemos hecha de unión para la cremallera. Y para el cuello hemos cambiado al prensatelas normal porque no nos hace falta el invisible. Y vamos a hacer una costura desde un lado del cuello hasta el otro, justo encima de la línea de costura que tenemos de unión entre el cuello de punto y la chaqueta. Los mismos cortes que habíamos hecho para el cuello lo tenemos que hacer ahora también en la tela de forro, porque es una costura curvada y luego al darle la vuelta nos va a quedar si no tirante. Vamos a coser ahora nuestra cintura de punto por los extremos. Envolvemos la cremallera como estáis viendo y vamos a coser paralelo al carro de la cremallera pero sin pisarlo, una costura lineal sencilla cerrando así o uniendo así lo que es los extremos de la cintura de punto. Primero vamos a coser el forro a lo que es la cintura de punto por donde estáis viendo, unos cuantos centímetros, para luego darle la vuelta y que nos quede bien el forro ajustado a nuestra cintura de punto, quede por dentro el forro. Y ahora sí cosemos paralelo al carro de la cremallera que está envuelta por la cintura de punto. Y esto lo hacemos para ambos extremos de la cintura. Una vez que lo hayamos cosido, le damos la vuelta y ya veis cómo nos tiene que quedar. Los volvemos a colocar del revés, los extremos nos tiene que quedar como veis y ahora vamos a unir el forro al bajo de nuestra chaqueta. Vamos a colocarlo de la siguiente manera, vamos a hacer coincidir con unos alfileres los costados o las costuras de los costados de forro y chaqueta exterior. Y vamos a también hacer coincidir con un alfiler el centro de la espalda tanto del forro como de la tela exterior. La cintura tiene que quedar por dentro, como estáis viendo. Y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela exterior. En medio estaría la cintura de punto y en la parte de arriba estaría el forro, como veis. ¿Os acordáis del hueco que habíamos dejado en el costado de la chaqueta? Pues por ahí le vamos a dar la vuelta y la vamos a colocar del derecho. Introduciremos las mangas de forro en las mangas de la tela exterior y colocamos la chaqueta muy bien ya colocadita, con el forro por dentro y con la tela exterior por fuera. El hueco que teníamos abierto lo vamos a cerrar con un pespunte lineal sencillo. Lo podemos hacer a máquina o bien lo podemos hacer a mano. Nosotras hemos elegido hacerlo a mano a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela con la tela doblada, como si fuera un mini dobladillo. A medio centímetro de la cremallera vamos a hacer un pespunte de asentamiento por todo el carro de la cremallera, es decir, paralelo al carro de la cremallera. De esta manera la tela de forro y la exterior no se nos van a cruzar en el carro de la cremallera cuando estemos abriendo y cerrando. Y lo haremos para ambos lados.
Vamos ahora a coser el forro a la manga. Para eso doblamos la tela de punto hacia arriba y vamos a hacer coincidir perfectamente los bordes de la tela de forro, del punto y de la tela exterior. Vamos a hacer una puntada en zigzag uniendo todas estas telas y ya se va a quedar remallado el forro a nuestra manga. Y ya tendríamos nuestra chaqueta totalmente terminada. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.